gobiernos del mundo. Hermanos, nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, paz, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Autonomías zapatistas de facto. Tosepan tochan nicniuan nechtisque, keni monauatisque, amo oxe texnahuatis. Iuan ihcanin mixnamatisque inhueyi tlanauatilme. Ninonextisque nahuepoualtzi. Nin tlamachili zapatista ueyi quitoxnique. Cualtisoxique tocniua chicuasque. Ichinoxique tlaltipeme América Latina. Nin tlamachilis yehuan ocnextisque, amo yentlanauahtilme ohquintitisque. Ihcanon yehuan mohcohque isca tipostopone. En los últimos 30 años hemos visto el surgimiento de nuevos movimientos indígenas en la mayoría de los países latinoamericanos. México no ha sido la excepción. En Chiapas, el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 abrió un debate acerca de la vigencia de la autonomía de los pueblos indígenas en el país. La emergencia del movimiento zapatista en Chiapas significó una coyuntura en los estudios políticos en los cuales se debatía la globalización, sea como una nueva era o como una perspectiva desde la cual estudiar el orden mundial de forma más amplia, en particular la literatura, sobre la descolonización, los movimientos sociales y la teoría crítica de la globalización. Se sigue preguntando sobre los conocimientos más allá de los referentes universales y neocolonizantes, los estados-nación y el eurocentrismo. Hoy en día los pueblos indígenas están luchando con el gobierno por medio de la construcción de una sociedad alternativa, autónoma del Estado y del mercado basada en los principios de democracia directa. El 11 de diciembre de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, llevó a cabo la campaña Paz con Justicia y Dignidad para los Pueblos Indígenas. Esta movilización de tropas insurgentes rompió pacíficamente el cero militar que había tenido el gobierno. Si bien, el 19 de diciembre de 1994, la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional inició una serie de declaraciones y comunicados, como resultado de la campaña del 11 de diciembre, tomando así el control de 38 municipios en el estado de Chiapas, acción realizada con el apoyo de la población civil de esos municipios. La población nombró de inmediato a sus nuevas autoridades, de acuerdo a sus creencias, usos y costumbres, y declaró nuevos municipios y territorios en rebeldía. Por la vía de los hechos y sin pedir permiso a nadie, ejerciendo con vigor la Constitución Política de México, los pueblos indígenas fundaron los consejos municipales rebeldes, que gobiernan bajo el principio de mandar obedeciendo. Los territorios que antes poseían hacendados y finqueros fueron resignificados. Los pueblos eligieron nombres como General Emiliano Zapata, Libertad de los Pueblos Mayas, Ernesto Che Guevara, Lucio Cabañas o Magdalena de la Paz. Los nuevos municipios pasaron a regirse con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, las leyes revolucionarias zapatistas de 1993 y las leyes del propio municipio. Así nacieron los municipios autónomos rebeldes zapatistas, los cuales practican el autogobierno a través de consejos autónomos. El EZLN solo se encargaría de dar protección frente a ataques militares o paramilitares, ya que, como lo mencionó el vocero zapatista, los ejércitos deben usarse para defender, no para gobernar. El trabajo de un ejército no es ser policía o agencia del Ministerio Público. La firma de los Acuerdos de San Andrés en 1996 constituyeron una de las declaraciones políticas más importantes a nivel mundial. No solo definen los derechos de los pueblos indígenas,
la autonomía de sus gobiernos y la preservación de sus culturas. Proponen la construcción de un Estado plurétnico que fortalezca la unidad de la diversidad, la inclusión, la no discriminación y la articulación de las comunidades desde el nivel local al nacional. El zapatismo centra la construcción del poder desde la sociedad civil articulada a través de construir y practicar la autonomía y el autogobierno plurétnico respetuoso, combinando democracia participativa y electoral, la rendición de cuentas y la rotación del mandato. ¿Qué es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una organización político-militar formada mayoritariamente por indígenas de los grupos Tzotzil, Chol, Tojolabal y Man del estado de Chiapas, cuya existencia se conoció públicamente el 1 de enero de 1994, a raíz del levantamiento armado mediante el cual tomó la ciudad de San Cristóbal de las Casas y las poblaciones de Las Margaritas, Altamirano, Chanal, Ocosingo, Chalam, Simojovel y San Andrés Larrainzar. La Declaración de la Selva Lacandona fue el primer documento público del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En ella se invoca el artículo 39 de la Constitución y se declaraba la guerra al Ejército Federal, señalando como el pilar básico de la dictadura monopolizada por el partido en el poder y encabezada por el Ejecutivo Federal que hoy detenta su jefe máximo e ilegítimo, Carlos Salinas de Gortari. La declaración exponía también las demandas del grupo, que consistía en trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Los orígenes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se remontan a los primeros años de la década de 1980, cuando un pequeño grupo guerrillero, formado por mestizos e indígenas, se instaló en la zona montañosa de la Selva Lacandona con la intención de crear un frente que impulsara la lucha armada en el país. De acuerdo con documentos internos de la organización, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue creado para conquistar, por medio de la lucha armada, la liberación nacional y nuestra segunda independencia, y no suspenderá la lucha hasta instaurar en nuestra patria un régimen político, económico y social de tipo socialista. Este grupo tenía su origen en la lucha guerrillera que proliferó en México desde finales de los años 60 y durante toda la década de los 70. El grupo, que actuaba bajo el nombre de Fuerzas de Liberación Nacional, ya había intentado una experiencia similar en Chiapas en los años 70, la cual terminó de manera abrupta cuando su estructura en la Ciudad de México fue descubierta por las fuerzas de seguridad del Estado y muchos de sus militares, tanto en Chiapas como en la Ciudad de México, fueron muertos. Las investigaciones recientes sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional aportan datos que permiten pensar que a medida que el número de indígenas en la organización fue aumentando, la importancia de las demandas indias también fue incrementándose, que tras el alzamiento del 1 de enero, ante la inexistencia de otros frentes armados de la Fuerza de Liberación Nacional en el país, las comunidades indígenas terminaron por imponer un programa propio vinculado con las reivindicaciones del movimiento indígena nacional, más con las luchas tradicionales de los grupos armados de izquierda. Desde el surgimiento público del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ha habido quienes desde distintos frentes han buscado descalificar o minimizar el peso indígena de la organización. La existencia de un líder mestizo, el subcomandante Marcos, ha llevado a muchos a insistir en la dirigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta forma por mestizos urbanos e incluso extranjeros han manipulado a un grupo de indígenas aislados, ignorantes y sumamente pobres para llevar a cabo su propio programa. ¿Qué se entiende por autonomía de los pueblos indígenas? En la discusión sobre el tipo de relación que debe establecerse entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas, el tema de la autonomía y autodeterminación de los pueblos se ha vuelto cada vez más importante, al punto que se ha convertido en una demanda central de los movimientos indígenas y organizaciones. La importancia de este hecho no puede pasar desapercibida. En el contexto latinoamericano, las posibilidades de construir un Estado multiétnico y democrático dependen del establecimiento de regímenes de autonomía y los marcos nacionales correspondientes. En México, el tema de la autonomía y el establecimiento de un régimen político y legal
particular para los pueblos indígenas, ha estado presente en los debates políticos y académicos, al menos desde fines de la década de 1970, y ha sido revivido durante la década de 1990, con motivo del 5º centenario de la llegada de los españoles a América y el levantamiento del Ejército Zapatista de la Liberación Nacional. Cabe señalar que el tema de la autonomía aparece asociado a otros derechos o a ciertos prerequisitos de naturaleza jurídica y social. El caso más claro es el del vínculo entre autonomía y libre determinación, pero no menos importante son las referencias al reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho público y el derecho al territorio. Así pues, libre determinación, territorio y pueblo constituyen, a nuestro parecer, el patrimonio conceptual sobre el cual se sustentan los derechos indígenas. Cultural es también un concepto importante, al englobar una gama de reivindicaciones de nuestra producción intelectual, manual, médica, ética, espiritual, religiosa, entre otras. El control del territorio es la base primera sobre la que se construye la autonomía, pero la autonomía no consiste en una declaración ni representa un objetivo ideológico. La autonomía está vinculada con la diferencia. En estos territorios controlados por los zapatistas comenzó a registrarse un proceso autonómico, y resulta necesario enfatizar al respecto del proceso, ya que la autonomía no puede ser fruto de un acto único, sino que requiere un lapso relativamente prolongado, cuya duración no es posible determinar de antemano. Esto es así porque la autonomía no es una concesión de una de las partes, en este caso el Estado, sino una conquista del sector social que necesita proteger y potenciar su diferencia para poder seguir existiendo como pueblo. La historia del EZLN es compleja y ha estado marcado por transformaciones, fracturas y reformulaciones a lo largo de 20 años de existencia. Es posible distinguir un primer momento en la vida de la organización cuando los militantes provenientes de las ciudades se encontraron con el mundo indígena, el cual no se ajustaba a las concepciones ideológicas de los precursores del movimiento armado y se vieron obligados a modificar buena parte de sus tesis sobre el cambio social y la lógica de la lucha armada. El segundo momento es la consolidación de un proyecto que plantea a los indígenas y campesinos de Chiapas la lucha de liberación nacional y la propuesta de instaurar un modelo socialista de nación. El tercer momento, producto del levantamiento del 1 de enero, tiene que ver con un replanteamiento de los objetivos y propósitos del EZLN, que implicó dar un papel central a las demandas indígenas, a la lucha por la autonomía, al cuestionamiento del capitalismo neoliberal, a la movilización por una nueva democracia que reconozca la pluralidad de las sociedades y el derecho de cada comunidad a elegir su propia forma de gobernarse. Aun cuando los acuerdos de San Andrés no han sido cumplidos en su totalidad, en el 2001 se hicieron las reformas constitucionales para darle pleno reconocimiento a los pueblos indígenas. En el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se les reconoce la libre autodeterminación, garantizando el derecho a la libre determinación y autonomía para decidir formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas. Hay que mencionar que la reforma del 2001 del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos y cultura indígena destaca la centralidad que adquirió la institución del municipio libre como el espacio jurisdiccional de realización de los derechos indígenas, y pondera las consecuencias que tiene el hecho de que el artículo 115 constitucional no haya sufrido modificaciones para adecuarse a la reforma del artículo 2,
Esta omisión ha conducido a que el municipio libre, como institución universal para los municipios del país, se haya convertido en un obstáculo para la concreción de los derechos autonómicos reconocidos. En general, los municipios autónomos rebeldes zapatistas primero se conforman definiendo cuál será el espacio que ocuparán y quienes aceptan cierta normatividad que permitirá su funcionamiento. Después viene una fase de desconocimiento de las autoridades del municipio oficial y el nombramiento de autoridades municipales paralelas, que se llama Consejo Autónomo, el cual tiene como tareas impartir justicia, resolver conflictos agrarios, el registro civil, cobrar impuestos, promover y coordinar acciones que permiten la construcción de la autonomía. Principalmente, se trata de proyectos de salud, educación, comunicación, productos agroecológicos y de comercialización paralelos a los gubernamentales. El zapatismo ha permitido el surgimiento de formas de participación para las mujeres indígenas y al mismo tiempo ha sido un espacio para el replanteamiento de nuevos imaginarios de lo que es ser mujer indígena. De igual forma, a 27 años del levantamiento zapatista, hay una generación que creció bajo la existencia de las leyes revolucionarias de las mujeres que, si bien son más un referente que un hecho cumplido, han servido para señalar que las mujeres tienen derecho a una vida equitativa y digna no solo frente al Estado sino ante sus comunidades y sus familias. Aún es pronto para ver resultados concretos, no obstante representa un buen comienzo. A los jóvenes les abre posibilidades de un futuro distinto al que tuvieron las mujeres de generaciones anteriores, incluso las lleva a plantear demandas y exigencias que confrontan los usos y costumbres resultado del proceso histórico de subordinación al que han estado sometidos los pueblos indígenas. En algunos casos, las dificultades cotidianas separan las bases de la organización y aumentan la carga de trabajo para quienes quedan. Este fenómeno no se presenta de la misma manera en todos los municipios zapatistas y las comunidades de mayor población zapatista asentadas en tierra recuperada parecen ser las que mantienen elevados niveles de unidad. También es preciso notar que las familias que dejan de participar como bases de apoyo están atraídas por las promesas de los gobiernos municipales oficiales de tener acceso a escuelas, clínicas y tierras, promesas que se cumplen solo en parte y que vienen condicionadas a su afiliación en el PRI. Para concluir, deseamos recalcar que los pueblos indígenas han enfocado su reivindicación en términos de autonomía hacia el interior de los estados. Los municipios autónomos son como se organizan los pueblos para gobernar y gobernarse. Por consiguiente, concluimos que las autonomías de facto son formas y símbolo de varios siglos de resistencia indígena que desafían al Estado y cuestionan la legitimidad y legalidad de sus instituciones. Las y los zapatistas han dedicado sus esfuerzos a darse a sí mismos techo, tierra, trabajo, salud, alimentación, educación, democracia, libertad, justicia, cultura e información, pero desde su origen. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue claro, su lucha no es por beneficios para los pueblos que agrupa, ni tampoco es solo para los pueblos indígenas, es una lucha para todos y todas. La noción de facto a la que apelan las organizaciones sociales indígenas para establecer sus instituciones autonómicas hace referencia a acciones que realiza la sociedad civil organizada ante la debilidad o la ausencia del Estado de no cumplir con su función social. Es decir, estrategias que contentan el tipo de relación Estado-pueblos y que buscan llamar la atención en contra de las políticas integracionistas, al mismo tiempo que rechazan la relación de exclusión, opresión y discriminación. La existencia y permanencia de autonomías de facto está directamente asociada a la historia regional, en especial a una historia de ausencia e ineficiencia del Estado mexicano en la entidad. En tanto construcciones sociales, las autonomías de facto son complejas y diversas. Ningún municipio autónomo rebelde es igual a otro. No obstante, existe un patrón de constitución y principios políticos generales que orientan la práctica política de sus miembros, lo que los hace distintos de las otras experiencias de autonomías de facto.
distinción que, por cierto, los zapatistas enfatizan para marcar la diferencia entre las que son autonomías rebeldes de las que no lo son, y se distinguen por ser simplemente otras experiencias autonómicas. En tanto su construcción social, las autonomías de facto zapatistas son distintas en cuanto a extensión y consistencia, de tal forma que lo que es válido para una no lo es para el resto. El estudio de las autonomías de facto nos representa un problema metodológico en cuanto a los tiempos de esos procesos, por lo que las propias características en las que se desarrollan, las autonomías de facto zapatistas son muy dinámicas y constantemente están cambiando. Las experiencias de las autonomías de facto son diversas tanto en su extensión como en su funcionamiento, y todas ellas no siempre encuentran puntos de coincidencia. Por el contrario, a veces han competido entre sí. Las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional decidieron crear municipios autónomos rebeldes como una estrategia para realizar por la vía de facto los acuerdos de San Andrés, que el gobierno federal se resistía a cumplir, y desde entonces la autonomía de facto ha sido la principal estrategia zapatista con la que ha sostenido su rebeldía y que le ha permitido interpelar al Estado. La trascendencia del zapatismo no solo incidió en la vida interna del país, sino que visibilizó y puso en la mesa de discusión la problemática de las comunidades indígenas en el mundo, su exclusión de la vida política, económica y social, la necesidad de generar una armonización de los derechos culturales y la normatividad jurídica de los estados que garantice la inclusión e igualdad de la diversidad, el pluralismo para el ejercicio de una vida democrática, y también abrió la opción hacia la construcción de un nuevo pacto, donde se ponen en el centro los derechos humanos de todas las personas, de las minorías, de los pueblos, de las naciones y la dignidad del ser humano, que, como señalan los zapatistas, inicia con el respeto a uno mismo, exigiendo y organizando el respeto a los demás.